10 minutos. 5, 7.
Hola. Sí, buenas tardes, profesora. Buenas Buenas tardes, tardes. profesora. Saludos. ¿Cómo están? Son las 3:10, 3:11. El día de hoy vamos a empezar nuestras clases con el tema de lo que es, bueno, lo he tomado en hincapié este tema, porque la clase anterior hemos tomado lo que es valoración del paciente, ¿verdad? Entonces, en la cual lo he trabajado este tema, poniendo hincapié, bueno, ustedes ya me imagino que ustedes lo han conversado, ya han tocado el tema de las 14 necesidades básicas de Virginia Anderson, ¿sí? Entonces, vamos a dar inicio a las diapositivas que les he traído, les he preparado. A ver, ¿dónde estás? Diapositivas. Pero ha quedado pendiente tres pasos, ¿no? Uno de la técnica del lavado de manos, el otro tema, el reconocimiento de los tres grupos de alimentación, ¿sí? Sí, ¿no? Lo he preparado también, les voy a presentar es un rotafolio que también ya lo he trabajado. Bueno, acá a ver dónde está, me lo he puesto, a ver. Bueno, a ver. Este es un afiche que la clase pasada lo hemos tomado en cuenta. Este es un afiche más que todo para conocer los alimentos ricos en hierro, ¿ya? Entonces, lo que también por ahora es muy importante que le vamos a tomar en cuenta, porque también recordemos que estamos trabajando con adultos mayores y están a riesgo de la anemia, ¿ya? Entonces, me voy a dar inicio con este pequeño afiche, ¿ya? En este afiche nos demuestra tres grupos de alimentos, la A, la B y la C, ¿sí? Más que todos estos alimentos están a la realidad que está bajo nuestro alcance, ¿sí? Acá dice, el grupo A, los alimentos de este grupo aportan más cantidad y mejor calidad de hierro. Entonces, todos estamos mirando el afiche, ¿verdad? Sí. A ver, chicos, ya está. Sí, Entonces, en este afiche nos presenta el grupo A. Estamos reconociendo al vaso, ¿sí? En Pedregal, estamos cerca de ello, ¿sí? Lo encontramos, está a nuestro alcance. Está la sangrecita, el relleno, el hígado de pollo, el riñón, el bofe, ¿sí? La cecina, el corazón de res, pavo, carne de res, cordero y alpaca, ¿sí? Este grupo en alimentos, alto aporte en hierro. Entonces, la clase pasada les dije que les iba a hacer alcance del grupo de la alimentación y nutrición. Entonces, me interesa mucho que pongan hincapié a este tema y a la parte de este afiche, que también lo van a tener al alcance. ¿Ya? Entonces, estos alimentos tienen mayor concentración en hierro. Ahora, en el grupo B, o sea, son los que tienen mediano aporte de hierro, ¿cuáles son? El pescado, el pollo, el chancho, la parte del haba seca, el frijol, harina de soya, el garbanzo y la lenteja, ¿ya? Entonces, es mediano aporte en hierro. Entonces, sabiendo el tipo de alimentación que tenemos, también vamos a tratar de balancear para recomendar, porque recordemos que también vamos a elaborar a domicilios y vamos a aportar de repente el tipo de alimentación que debe tener un adulto mayor. Este afiche se ha elaborado en coordinación en mi persona lo he trabajado con el nutricionista, con el decano de nutricionista que se llama Uber Supo. Bueno, hasta el año pasado ha sido decano en el Colegio de Nutricionistas. Entonces lo hemos trabajado de acuerdo a la realidad que estamos aquí en Arequipa. A ver, ¿qué más? El grupo C, que tiene bajo aporte en hierro, ¿ya? ¿Cuáles son? Todo aquello que son verduras verdes y amarillas, ¿ya? Dentro de ellas está considerada la hierbabuena, el guatacay, el perejil, el berro, ¿sí? La albahaca, el culantro, la espinaca y la selga. Entonces ya estamos reconociendo qué alimentos tienen alto, mediano y bajo en hierro, que es muy importante porque recordemos que nuestros adultos mayores la inmunidad lo tiene bajo y ya están arriba, por eso es que se duermen los viejitos, ¿no? Entonces nosotros necesitamos poner hincapié sí o sí, y quiero que también lo tomen
en su carpeta, ¿sí? Este afiche. A lo mejor de repente, si no estamos acá, se lo podemos sacar una fotito, ¿ya? Porque lo vamos a trabajar y lo que quisiera que ustedes lo adjunten en su carpeta. Ahora, solamente yo les hago una pregunta, ¿no? Por ejemplo, vamos al restaurante y ¿qué nos ofrecen? Arroz, lenteja y encima un huevo. ¿Estará bien? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque si ustedes miran el afiche, dice enemigos del hierro. ¿Cuáles son los enemigos del hierro? Aquellos alimentos que son, por ejemplo, el calcio, ¿no? Recordemos que el huevo tiene calcio, entonces no hay mayor absorción a hierro. Entonces bloquea el hierro. Acá también están los amigos del hierro. Entonces, ¿qué nos va a ayudar a absorber? Todo lo que tiene vitamina C. ¿Cuáles son? El camu camu. El camu camu no está casi, esto más que todo lo encontramos en el terminal pesquero que queda en Arequipa, pero a lo mejor allá en el Pedregal creo que sí hay, no estamos en Alcance creo, ¿no? El kiwi, la naranja que actualmente también es la temporada, el tumbo, que también hay, sí sé que también hay bastante allá, la guayaba también, la mandarina, la papaya, el limoncito, la fresa, la ciruela, la tuna y el mango, ¿sí? Todos estos amigos del hierro son los que nos van a ayudar a absorber el hierro. Quiere decir, a ver, si el día de lunes un restaurante me ofrece arroz con lenteja, ¿sí? Arroz con lenteja y un refresco de limoncito. Entonces, yo creo que ya habría el balance y porque estamos en combinación con el amigo del hierro, va a absorber el hierro, ¿no? Ahora, como ya les he dicho, ¿no? Si ofrecen un plato, arroz, lenteja y encima un huevito, no, porque lo que queremos es que absorba el hierro. Entonces, me gustaría que ustedes, por favor, tengamos mucho hincapié en esto, en la ficha que se está presentando. Ahora, ¿cuáles son los enemigos del hierro? Nos presentan los mates, ¿ya? Los mates que tienen sus preservantes, el café también es malo, los chocolates, las tortas, ¿sí? Los cereales, las galletas, los helados, las gaseosas, y bueno, todos los productos que tengan calcio, como la leche, yogur, queso y los huevos. Creo que está bien explicadito este afiche, lo he buscado muchísimo, ya para que lo tomen en cuenta, ¿sí? Entonces, por favor, lo tomamos fotito de repente, porque va a ser eso trabajo también para las próximas clases, ¿ya? Ahora, también se quedó en pendiente, bueno, que también también lo han trabajado en su tarea, la técnica de lavado de manos. A ver, les voy a presentar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, Dios. A ver, la técnica, ¿dónde estás? A ver, a ver, a ver. ¿Qué es esto? Es otra vez. Ay, Dios. Me le he puesto. Grabar y computar, grabar, no reportar, panel de queso, puedo compartir, sonido, no grabar, computar, mostrar nombres, datos, remoto, anotar, videos, ya. Ya está. A ver, no descargar el link. No. Ay, ¿dónde estás? No. Bueno. Ya está.
¿Cuántos alumnos? A ver, ya está. Bien, bueno, ahora lo voy a buscar. Bien, continuamos con las diapositivas, ¿ya? El día de hoy vamos a trabajar todo lo que es valoración según dominios, pero también vamos a tomar en hincapié la parte de lo que es valoración de la dependencia y necesidades según el anciano, según modelo de Virginia Anderson, ¿sí? Bueno, ¿qué nos presenta en estas diapositivas? Dice que el adulto mayor es un ser tan igual como nosotros, que pertenece a una etapa de vida con los mismos derechos, deberes de todas las personas en el mundo. Hemos dicho que el adulto mayor es a partir de los 60 años a más, ¿verdad? Ahora, ya hay varios tipos de adultos mayores que ya lo hemos trabajado en la anterior clase. Tipos de adultos mayores, uno que también, según Virginia Anderson, nos presenta el adulto mayor independiente, ¿sí? Independiente más que todo estamos consumiendo al igual que un adulto mayor saludable. ¿No? Y también lo vamos trabajando, el adulto mayor frágil, ¿sí? Una persona que depende de nosotros, ¿verdad? Ahora, el adulto dependiente. Aquel adulto que está postradito, que está en cama, que depende de repente de oxigenación, entre otros, ¿no? Ahora, riesgos a lo que está expuesto el adulto mayor. Ya lo hemos dicho, hemos trabajado en la anterior clase, está a riesgo de el abandono y la indiferencia y el maltrato. Ahora, valoración de geriatría integral. Geriátrica integral. Entonces, nosotros en esta parte vamos a trabajar las 14 necesidades según Virginia Anderson, ¿ya? La cual lo vamos a especificar. Aquí está. Bueno, acá en la valoración geriátrica integral estamos mirando que el adulto mayor está en atención, ¿no? Ahí estamos nosotros, las técnicas de enfermería, en atención de repente de poder ayudar a caminar, a movilizarse al adulto mayor, de repente a movilizarse para prevenir las escaras, ¿sí? También para curar, ¿no? También la parte de lo que es eliminación. ¿Qué más? Recordemos que todas estas intervenciones también lo vamos a hacer en a domicilio, ¿no? Los que también vamos a trabajar en domicilio, un casa-hogar del adulto mayor, y todas estas intervenciones lo vamos a trabajar. Pongamos hincapié. A ver, ahora, el tema, según Virginia Anderson, nos presenta un modelo de teoría de cuidado para la atención del adulto mayor. No solamente es Virginia, sino vamos a trabajar varias teorías. Por ejemplo, uno de ellos, el modelo de Virginia Anderson, el modelo de Dorothea Oren, el tema de lo que es el autocuidado, el modelo de Callisto Roy, el modelo de Vera Waldon, el modelo de Nancy Rupert y Jen Watson. ¿Ya? Entonces lo vamos a trabajar estos modelos, los vamos a comparar, son teorías para la interacción de los pacientes, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice la teoría de Virginia Anderson? Dice que la enfermera debe asistir a los pacientes en las actividades esenciales para mantener la salud, recuperar de la enfermedad o alcanzar la muerte en paz, dice, ¿no? También, ¿qué nos dice? Introduce y desarrolle criterios de independencia del paciente en la valoración de la salud. También nos va a presentar las 14 necesidades humanas básicas que componen los cuidados de enfermeros, esferas en las que desarrollan los cuidados. Ahora, la atención de enfermería en geriatría, ¿dónde puede ser? Hemos dicho de que en varios espacios o escenarios, ¿no? Según Virginia Anderson nos dice atención a domicilio, residencias geriátricas, centro de, digamos, la casa-hogar. También vamos a elaborar en las clínicas, en la clínica en media estancia, en las escuelas de cuidadores, educación y capacitación, y deporte y ejercicio, ¿no? Gestión de cuidado. Bueno, ¿qué hemos dicho? De que debemos resaltar como enfermera, como tener la actitud con calidad, con mucho amor, con mucho respeto, con conocimientos, ¿sí? Porque todas las integraciones que uno hace, trabajamos a base de, ¿no? Tiene una base científica, la explicación del por qué lo hacemos, ¿no? Con seguridad, con vocación y con empatía, ¿sí? Ahora, el perfil de una enfermera.
¿Qué debe ser? ¿Cómo debe tener un perfil una enfermera? Bueno, también lo hemos trabajado en la clase anterior, se dice que que debe relacionarse con el paciente, ¿sí? En diferentes escenarios, que lo entienda y comprenda, que le tenga paciencia, que piense o trate de pensar en él, como también debemos de ponernos en lugar del adulto mayor, ¿no? ¿Cómo nos gustaría que cuando seamos adultos mayores, ¿no? ¿Qué más? Que lo cuide. Eso va a ser nuestra labor, cuidarlo, prevenir de repente de enfermedades o escaras, entre otros. Que le dé seguridad, ¿no? De que por qué no ser una hija más, una hermana más, ¿sí? Recordemos que los adultos mayores no solamente por llegar a esa etapa es adulta, ¿no? Sino que ya recordemos que ya evoluciona, es un niño más, ¿no? ¿Qué más? Que evite riesgos y problemas. Claro que es fundamental para nosotros, que sea atenta y que sea buena, dice, ¿no? ¿Qué más nos dice? Que sea armoniosa, que sea recta y exigente cuando es necesario, que sea compasiva, que sea leal y honrada, que le permita tener sus creencias y adorar a todos los santos. Bueno, también las creencias, ¿no? Y las costumbres que también vamos teniendo en los hogares o donde estemos, ¿no? Porque cada uno tiene diferentes costumbres, ¿no? Que le permita ser adulto mayor. Claro, ¿no? Hemos dicho de que es una etapa muy difícil, que los adultos también van a afrontar, ¿no? Porque hay cosas muy fuertes que van a pasar, se van a sentir discriminados, como otros temas que ya lo hemos conversado en las clases anteriores, que sea una enfermera con cuidado humanizado en todas las áreas, ¿sí, no? Una enfermera también tiene que ser de nutricionista, tiene que ser de psicóloga, entre otros. Ahora, valoración de enfermería según Virginia Anderson. La definición según la función de enfermería dice, la única función de la enfermería es asistir al individuo sano o enfermo, ¿sí? Hemos hablado de diferentes tipos de adultos mayores, ¿sí? Sanos, frágiles, hemos hablado de dependientes, independientes, ¿no? Enfermo, como dice acá. Y según Virginia Anderson, dice que bien es sano o bien es enfermo. En la realización de aquellas actividades que contribuyen a la salud o a su recuperación, actividades que realizaría por él mismo, si tuviera la fuerza, conocimiento y la voluntad necesaria. Todo de manera que ayude a ganar independencia de forma más rápida posible, dice, ¿no? O sea, tenemos una tarea muy importante, ¿no? Bien, según Virginia Anderson, nos dice, para ser independientes, tan pronto sea posible, ¿sí? Enfermería, ¿qué es? Enfermería es ayudar y asistir, ¿sí? Ayudar y asistir. Es una tarea muy bonita porque recordemos como enfermeros nos ha nacido esa gran vocación de la actitud positiva, ¿no? De querer ayudar, ¿sí? En la realización de actividades que contribuyan que podrían hacer o sea, ayudar al adulto mayor a ser independientes, ¿no? Esa es nuestra gran tarea, ¿no? Dice, al vivir, puede ser al enfermo o sano. Se dice de que al adulto mayor, ¿qué es lo que queremos? Que llegue a una muerte apacible. También, ¿qué queremos? Una recuperación de salud, ¿no? Sano, igual salud, dice, ¿no? ¿Qué podría hacer sin ayuda si tuviera él o ella, ¿no? La fuerza, el conocimiento y la voluntad, nos dice. Según Virginia Anderson, nos da a conocer qué es lo que debemos de tener en cuenta. Debemos de tener en cuenta los cuidados básicos. Los cuidados básicos, hemos hablado anteriormente en las clases anteriores, ¿sí? Los 7 ejes temáticos, que son muy importantes, deben involucrar en todo tipo de escenarios, ¿no? Entonces, según Virginia Anderson, dice que cuidados básicos. ¿Qué nos dice cuidados básicos? Que debemos de tener en cuenta el conjunto de intervenciones terapéuticas, reflexionadas y liberadas a satisfacer las necesidades básicas de la persona, ya sea supliendo su autonomía o ayudándola a desarrollar su fuerza, conocimiento o voluntad que puedan satisfactorias por sí mismas, ¿no? Entonces, en estos cuidados básicos ya hemos hablado de los 7 ejes temáticos,
dependiendo del tipo del adulto mayor, ¿sí? ¿Qué más nos dice? Bueno, eso es en general, ¿no? Ya lo hemos trabajado, lo hemos desarrollado. Ahora, también nos dice, nos da de conocer la necesidad fundamental. La necesidad fundamental, según Virginia Anderson, dice, vital todo aquello que es esencial al ser humano para mantenerse vivo o asegurar su bienestar. Todo ser humano estamos buscando nuestra salud, el bienestar y el confort, ¿no? Incluso, ¿por qué no buscar el autocuidado del adulto mayor, ¿no? Cuando son personas, llegamos a un adulto mayor saludables e independientes, ¿no? Ahora, ¿qué más nos conocemos? Saber qué reconocer la diferencia entre la independencia y la parte de dependencia. Independencia dice el nivel óptimo, el desarrollo potencial de la persona para satisfacer las necesidades básicas determinando por las características de la persona, ¿sí? Hemos hablado adultos mayores saludables, ¿no? Que pueden depender en sí mismos, ¿no? Para su propio autocuidado. Dependencia. Bueno, ya dependencia son aquellos autos frágiles, ¿no? Está bajo nuestro cuidado de nosotros mismos, ¿no? De repente, incluso desde un inicio de la alimentación, su higiene, la movilización, la eliminación, entre otros, que también ahora lo vamos a trabajar según de acuerdo a las 14 necesidades que nos presenta Virginia Anderson, ¿no? Dependencia, ¿qué nos dice? Desarrollo insuficiente del potencial de la persona debido a una falta de conocimientos o voluntad que dificulta o impide la realización de actividades adecuadas y suficientes para satisfacer sus niveles básicos. Entonces, ahí tenemos una chamba, una tarea muy grande, ¿no? A ver, ¿qué más nos dice? Lo que debemos de reconocer, las manifestaciones de dependencia. Manifestaciones. Son cuando estamos considerando la parte objetiva y la subjetiva, ¿no? De lo que nos dice el paciente. Ahora, según Virginia Anderson, ¿qué nos dice? Las manifestaciones de dependencia son conductas o indicadores de conductas de la persona que resultan inadecuados o insuficientes para satisfacer las necesidades básicas ahora o en el futuro que estén causadas por una falta de fuerza o conocimiento, ¿no? A ver, ¿cuál es la incorrecta y la inadecuada? La incorrecta dice que resulta perjudicial para la salud de cualquier persona. La inadecuada nos dice de que perjudica en caso que nos ocupa, pero que puede no serlo en otras ocasiones. ¿Sí? Fuente de dificultad. ¿Cuál es la fuente de dificultad? Son aquellos obstáculos o limitaciones que impiden que la persona pueda satisfacer sus necesidades. Es decir, de los orígenes o causas a una dependencia, o acá nos ponen signo de interrogación, al área de dependencia, ¿no? Cuando ya un adulto de repente está en un hospital, ¿no? También lo vamos a trabajar más adelante, voy a explicar específicamente. ¿Qué nos dice Virginia? Virginia nos dice que presenta 3 fuentes de identificación. Ay, Dios. ¿Cuál es? La falta de fuerza, ¿no? Cuando un adulto mayor ya le falta la fuerza, ya es un paciente dependiente de nosotros, ¿no? De la familia, entre otros. La falta de conocimiento, pues también, ¿no? Recordemos que ya el adulto mayor tiene memoria corta o puede presentar otras enfermedades como el Alzheimer, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más nos dice? A ver, la falta de fuerza puede ser física o psicológica, la falta de conocimiento, nos dice, ¿no? A nadie le falta fuerza, lo que a muchísimos les falta la voluntad, nos dice. Esa es nuestra tarea, de recuperar a los pacientes, ¿no? Ahora, según Virginia, nos hace reconocer la valoración de necesidades básicas alteradas. A ver. Ay, Dios. Ya está. ¿Qué nos dice? Virginia Anderson nos da de conocer
cuando un adulto es independiente o dependiente, ¿no? Independiente y dependiente. Independencia nos da de conocer el nivel óptimo de desarrollo del potencial de la persona para satisfacer las necesidades básicas de acuerdo con su situación de vida. ¿Cuáles son sus manifestaciones de independencia? Nos dice que es la conducta o indicadores de conducta de la persona adecuados para satisfacer sus necesidades básicas de acuerdo con su situación de vida. ¿Sí? O sea, estamos hablando prácticamente de un adulto saludable. Ahora, la dependencia. La dependencia nos da de conocer, dice, el desarrollo insuficiente del potencial de las personas para satisfacer las necesidades básicas, ¿ya? O sea, va a depender de nosotros, del familiar, ¿sí? O también puede depender de un equipo multidisciplinario, ¿no? Que puede ser una enfermera, puede depender de un nutricionista, un psicólogo, entre otros. ¿Cuál es la manifestación de dependencia? Es la conducta o el indicador de conducta de personas que resultan incorrectas, inadecuadas, insuficientes. Ahora bien, bueno, estas son las 14 necesidades según Virginia Anderson, ¿ya? Las necesidades que se van a evaluar son las siguientes, ¿no? Lo vamos a trabajar, lo vamos a especificar más adelante. Ahora, ¿cuál es la primera? Nos dice la necesidad de oxigenación, ¿no? 2, la necesidad de nutrición e hidratación, ¿sí? Vamos a trabajar lo que es alimentación y nutrición. La necesidad de eliminación, ¿sí? Vamos a ver esta parte de eliminación, necesidad de moverse y mantener una postura adecuada. La necesidad de descanso y sueño. La necesidad de usar prendas de vestir adecuadas. La necesidad de la termorregulación. La necesidad de higiene y protección de la piel. La necesidad de evitar peligros. La necesidad de comunicarse. La necesidad de vivir según sus creencias y valores, la necesidad de tragar y realizarse, la necesidad de jugar, participar en actividades recreativas y la necesidad de aprendizaje. Bueno, si se han dado cuenta, seguimos involucrando los 7 ejes temáticos, ¿no? Hay cosas muy puntuales también. Ahora, entonces, la primera, según Virginia Anderson, nos da de conocer la necesidad de la oxigenación, ¿ya? La necesidad de oxigenación. Entonces, ¿de qué trata ello? Es la necesidad que está condicionada por las limitaciones orgánicas propias del proceso del envejecimiento y por la disminución del gasto físico, ¿sí? ¿Cuáles son sus manifestaciones de independencia? Nos dice. Nos está presentando en caso de un adulto independiente, ¿sí? Y dependiente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones de independencia? Entonces nos habla de la respiración. Más que todo, la parte de lo que es la necesidad de oxigenación es cuando hablamos la parte de ritmo respiratorio y circulatorio, ¿ya? Entonces, me debo de imaginar que ya ustedes ya han manejado, por ejemplo, la valoración, digamos, de la respiración, cuánto es la temperatura, por ejemplo, todo lo que son signos vitales, ¿no? A ver, ritmo respiratorio regular con una frecuencia respiratoria entre 15 a 20 respiraciones por minuto. Eso es su valor normal, ¿no? Y la respiración. Para el adulto mayor, la frecuencia cardíaca está entre 70 a 80 por minuto, ¿sí? La capacidad para expectorar y mantener libres las vías respiratorias, ¿sí? El intercambio gaseoso adecuado para los requerimientos vitales. Ahora, vamos a leer las manifestaciones de dependencia. Dependencia hablamos como cuando hay problemas por déficit o insuficiencia orgánica por falta de expectoración, debilidad muscular, alteraciones cardiocirculatorias, dice acá, ¿no? También problemas asociados con la inmovilidad, hipertensión, afecciones crónicas y situaciones de estrés. Entonces, ya nos está
dando los indicadores y la intervención que más nos tenemos que hacer, ¿no? Si queremos a un adulto mayor, ¿qué es lo que tenemos que controlar? Entonces, la primera intervención es respiración, circulación, respiración, presión arterial, ¿sí? ¿Qué más? Pulso, ¿no? Ya estamos manejando todos los signos vitales. Ahora, factores que intervienen en el mantenimiento de la independencia. En cuanto al estado físico, ¿qué nos dicen? Que debemos de tener una correcta alineación que favorezca a la capacidad y la expansión de la caja torácica, ¿sí? En la movilización, ¿no? Hay que aprender también, dependiendo el diagnóstico, ¿no? ¿Qué más nos dice? La realización del ejercicio físico adecuada a sus... A ver, por favor, apaguemos nuestros audífonos. La realización del ejercicio físico adecuada a sus limitaciones. ¿Qué más nos dice? Higiene según los hábitos, el vestido y el calzado que favorezcan una correcta oxigenación. También nos habla de una dieta equilibrada, ¿no? Por eso es que también es muy importante de saber qué alimentos debe consumir un adulto mayor, o cómo debemos de saber balancear, ¿no? A ver, chicos, por favor. Ya. Entonces, nos habla de una dieta equilibrada que mantenga una hidratación, peso adecuado para el funcionamiento orgánico, ¿sí? Correcto. ¿Qué más? En la parte del estado psíquico, debemos de tomar en cuenta los cambios emocionales que pueden incluir en el patrón respiratorio, como la ansiedad y el estrés, ¿no? Los adultos mayores quieren respirar rápido, se sienten ansiosos. Entonces, es un signo más para valorar al adulto mayor, ¿no? Nos habla también de la situación social, ¿sí? Clima, el medio ambiente, viene que puede influir sobre esta necesidad. Tipo de vida y costumbres del anciano que pueden favorecer a la autonomía. Si han dado cuenta, seguimos tratando y seguimos poniendo hincapié en los 7 ejes temáticos, ¿no? La alimentación, lo que es salud mental, ¿no? Entonces, es la parte de lo que es la necesidad de oxigenación. Ahora vamos a trabajar lo que es la necesidad de alimentación. Bien, ya lo hemos hablado, ¿no? Esta necesidad de alimentación, que es muy importante de tener hincapié, ¿no? Porque hemos dicho que queremos un adulto saludable, un adulto independiente, ¿no? Que también tenga su autocuidado, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la necesidad de alimentación? La necesidad vital para el mantenimiento de la vida y para permitir el correcto funcionamiento orgánico, ¿sí? Las manifestaciones de independencia. Como ser independiente y como un adulto saludable, entonces, ¿qué va a tener? Va a tener la capacidad para elegir alimentos y bebidas, ¿no? ¿Qué alimentos debe consumir? ¿Consumiremos comidas chatarras? Ya no, ¿no? Necesitamos a un adulto mayor fuerte, de fortalecer sus músculos, de fortalecer sus huesos. Entonces ya estamos trabajando en ello, el tipo de alimentación que debe tener. Y las bebidas. Se dice que debemos de tomar mínimo 2 litros de agua, pero el adulto mayor más que todo toma 1 litro, litro y medio, ¿no? Entonces, también de eso debemos de considerar, ¿no? No solamente agua pura, de repente, no sé, también tenemos que de repente presentar alternativas para el adulto mayor, y de acuerdo como también como gusta, recordemos que también vamos a ser amigos del adulto mayor y vamos a ver qué le gusta, ¿no? De repente, no sé, pues una limonadita, agua de repente de manzanita, de piña, entre otros, ¿no? Entonces, dependiendo a la realidad que también estamos, ¿no? Bien, ¿qué más? ¿Qué factores? A ver, esta es la parte independiente. Ahora, en la parte independiente, ahora va a depender de nosotros, ¿sí? ¿Qué problemas va a tener este adulto mayor en la parte dependiente? Aquellos problemas originados por el déficit de nutrientes, ¿sí? La malnutrición, va a haber anemias. Les pongo un poquito en paréntesis. Actualmente he estado trabajando también con el adulto mayor. Se hizo un tamizaje de anemia en los adultos mayores, que no se hace usualmente porque más se pone hincapié a los niños, ya, pero también estamos trabajando con los adultos mayores. Entonces, lamentablemente, pues
digamos, de 100 adultos mayores, el 60% están con anemia, ¿no? Entonces ustedes de repente vamos, de repente a un taller de adultos mayores, entonces un ratito nos pondrán atención, pero ya están durmiendo, ¿no? Entonces es la falta de hierro en nuestra sangre, ¿no? En la hemoglobina. Entonces es muy importante que debemos de tener que el adulto mayor esté alimentado, ¿no? Que mantenga su peso adecuado, porque no queremos un adulto con sobrepeso, obesidad, entonces que está dañando las rodillas, entonces no nos conviene, como va a estar riesgo de otras enfermedades degenerativas. Bien, a ver, ¿se internet? ¿Me escuchan? Sí, pero está Está entrecortado, entrecortado. profesor. Ya, No se se me dice escucha bien. en internet. Ya, continuamos. Ya. Problemas derivados de la sobrecarga del organismo. Problemas derivados de la sobrecarga del organismo. Entonces, vamos a identificar, ya les he dicho, obesidad, hipertensión, problemas hepáticos, dolor. Entonces, en problemas relacionados al déficit de nutrientes, vamos a encontrar la anemia. Entonces, pero va con de repente la anemia, no, si nos damos cuenta de a ver, más. Ahora, factor interviene a la independencia en el estado físico. Entonces, en la parte física, independiente que nos en la parte física, correcto estado de boca y dientes. Funcionamiento del aparato digestivo de forma adecuada. Vamos a involucrar, hasta para cocinar, claro que sí. Tenemos que el adulto mayor se integre, ¿no? En la familia, hemos dicho. Y ¿por qué no de repente al cocinar involucrarlo, ¿no? Decir, pues, que también sea parte de nosotros. Y de otros talleres más, ¿no? Hemos hablado ya. Ahora, en el estado psíquico, conocimiento de alimentos que beneficien y perjudican su salud. ¿Sí? Tenemos que prevenir, ¿no? Hemos hablado de lo que es en el estado psíquico, lo que tenemos que hacer es no a la discriminación, ¿no? Para que ellos no se sientan abandonados de la familia. ¿Qué más? Nivel de conocimientos para manipular y conservar los alimentos. Estado emocional que permita al anciano manipular los alimentos. ¿Sí? Estado emocional equilibrado que estimule la ingestión de alimentos. ¿Sí? En la parte psíquica nos está hablando, ¿no? Situación social. En la parte de situación social nos pone en conocimiento la accesibilidad de los alimentos, clima y situación geográfica. Características de la vivienda que favorezcan la dependencia. Situación económica que permite el mantenimiento de la boca, ¿sí? Costumbres y tradiciones que incluyan a esta sociedad. Ya también lo hemos trabajado, ¿no? Dense cuenta. Todo ya lo hemos trabajado según los planes que hemos presentado. Ya. Necesidad de eliminación. ¿Qué nos llama necesidad de eliminación según Virginia Anderson? Nos dice, la eliminación de las sustancias de desecho del metabolismo es vital para el funcionamiento del organismo. Para deshacernos de esta es necesario la conjunción de diversos sistemas de individuos sanos, ¿no? Cuando hablamos de eliminación, vamos a hablar de la orina, ¿no? De las deposiciones, entre otros. A ver, manifestaciones de independencia. Capacidad suficiente orgánica de eliminación, tanto urinaria, fecal y de transpiración. Esa es la eliminación que hacemos el ser humano, ¿no? Ahora, los hábitos eliminatorios e higiénicos se mantendrán para evitar infecciones. Claro que sí.
Ahora, coordinación suficiente psicomotriz que permita actuar frente al estímulo de respuesta, ¿sí? Nos está hablando para un paciente independiente, ¿no? Entonces, bueno, hemos hablado un paciente independiente que puede ir al baño, ¿no? Independientemente, también tenemos que controlar, ¿no? De repente lo que no se quiere es que el adulto me llegue al estreñimiento y después puede ver lo que son problemas estomacales, ¿no? Ahora, a ver, otra vez. Hola, ¿escucha? Sí. Sí, ya. Ok. Sino que en lo mío está como que se va el internet. Ya está. Factores que intervienen a la independencia. Bueno, esta es la parte de lo que es independiente. Factores que intervienen en la independencia, ¿sí? En la parte física, ¿qué nos dice? Vaciado de la vejiga correcta, respuesta muscular y mantenimiento del peristaltismo intestinal, ¿sí? O sea, quiere decir que al movernos vamos a prevenir el estreñimiento, ¿no? Es verdad, ¿no? Imagínense, un adulto mayor postrado va a estar a riesgo del estreñimiento, ¿no? Entonces, como es independiente, camina, su evacuación va a ser normal, 1 o 2 veces al día, ¿no? Bueno, ¿qué más? Movilidad y desplazamiento, correcto funcionamiento renal, digestivo y glandular, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más nos dice? A ver. La autosatisfacción se conseguirá con el correcto control de esfínter, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, más que todo, estamos hablando de un paciente, pues, independiente, ¿no? Entonces, ¿qué más nos dice el estado psíquico, capacidad intelectual y de coordinación motora? Las emociones, pérdidas y cambios, situaciones de estrés pueden afectar a los hábitos eliminatorios, un ambiente tranquilo, conservado en la intimidad, ¿no? Ahora, en el tema de lo que es situación social, ¿qué nos dice? Normas sociales del grupo de pertenencia en forma de controlar la eliminación, las creencias personales, los elementos físicos inadecuados de vivienda, consideran de la misma forma y autonomía. Bueno, estamos hablando de un paciente independiente, un paciente saludable. Ahora, vamos a hablar de un paciente dependiente. Ahí sí tenemos que controlar, ¿no? Se presenta por causa de problemas que aparecen a consecuencia de déficit, incontinencia fecal, pues urinaria, dolor y trastornos psíquicos. Más que todo con un paciente, recordemos que vamos a cuidar pacientes, ¿no? Postraumáticos, entre otros diagnósticos, ¿sí? En la cual vamos a controlar, porque el médico nos va a preguntar, probablemente su médico del paciente, si trabajamos a un domicilio nos va a preguntar, de repente va a querer controlar, va a preguntar pues la eliminación, cuántas veces ha orinado, cuántas veces ha fecado, ¿sí? Entonces también tenemos que tener mucho en cuenta. ¿Qué más dice? Problemas a consecuencia de la sobrecarga. Nos dice que las limitaciones en la eliminación por inmovilización, enfermedades degenerativas, situaciones postquirúrgicas, ¿sí? Infecciones hemorroides, fístulas, tumorizaciones y desorientación, ¿no? Entonces, todas las enfermedades tenemos que depender de, ¿no? De buscar, dependiendo del diagnóstico del paciente, ¿no? Entonces, ahí sí vamos a tener que controlar todo lo que son eliminación, tanto la orina, la fecación, ¿sí? En enfermedades degenerativas, ¿sí? Ya cuando un adulto mayor pues ya está, de repente, a lo mejor por mayor edad también, ¿no? De repente más de 90, 100 ya están en camita, ¿no? Situaciones postquirúrgicas también, ¿no? Que es necesario movilizar para prevenir las escalas, pero como también en lo que es la parte de eliminación, de repente el estreñimiento, ¿no? Y como más que todo las hemorroides, ¿no? Las fístulas, tumorizaciones, desorientación. Ojo, también de repente un poquito también en la parte de alimentación es muy importante que tome líquidos y bastante fibra, ¿no? Entonces, al momento de consumir fibra vamos a prevenir la parte del estreñimiento hasta las hemorroides, ¿no? Bien, necesidad de moverse y mantener buena postura. Entonces, ya debo de imaginar que ustedes en las anteriores
semestres ya han manejado lo que son cambios posturales, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Necesidad de moverse y mantener buena postura. Bueno, en la parte independiente, bueno, casi no es necesario, lo que vamos a tratar es acompañarlo de repente, va a poder mover solo, recordemos que es un adulto saludable. Entonces, ¿qué nos dice? La posibilidad de desplazamiento autónomo y mantenimiento de una postura alineada, ¿no? ¿Qué más? Agilidad de movimientos y mantenimientos de estos para poder realizar actividades de la vida diaria, ser capaz de realizar actividades recreativas, adecuadas a sus requerimientos y limitaciones, ¿sí? Recordemos que pues un adulto pues ya no va a correr como nosotros, ¿no? Entonces ven que a ritmo, ¿no? También la estabilidad y motivación emocional. Bueno, va a estar con nosotros estamos con esa actitud positiva, ¿no? De quererlo animar al adulto mayor, que incluso también, ¿por qué no? Que él tiene que tener en cuenta su autocuidado, ¿no? Hay muchos también adultos mayores que de repente tampoco no se dejan de que de repente nosotros le ayudemos, ¿no? Ellos siempre quieren ser independientes. Bueno, entonces está nuestra compañía. Entonces, factores que intervienen en la independencia, en la parte físico, dice, un funcionamiento adecuado del músculos esquelético y el sistema nervioso es esencial para la independencia de la movilización. Claro que sí, al caminar, al correr, al trotar, ¿no? Al ritmo del adulto mayor, va a fortalecer los músculos, ¿no? Al sistema nervioso, ¿sí? Bueno, ¿qué más nos dice? Un buen mantenimiento de fuerza muscular y movilidad de las articulaciones favorecerán a la capacidad de moverse y mantenerse en una buena alineación del cuerpo, ¿sí? Entonces, tenemos que estar agilitos, bueno, con el adulto mayor. Entonces dice acá, en la parte del estado psíquico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Mantener un grado de inteligencia justo que permita una adecuada coordinación psicomotriz. Un buen estado anímico y mental equilibrado para conseguir una correcta respuesta de motriz. ¿Qué más? En cuanto a la situación social, nos dice que debemos de tener en cuenta bastante lo que son creencias, valores, cultura, en la cual nos van a favorecer y van a evitar, ¿no? Dice que nos van a favorecer la movilidad. Estar relajados, ¿sí? Nos va a motivar positivamente al adulto mayor, ¿no? Entonces, ¿qué más? Influencia climática, el tipo de lugar de residencia, condiciones de vivienda y de entorno y la supresión de las, a ver, ¿qué más? De las barreras arquitectónicas que van a ser factores que favorezcan la reducción de las posibilidades de movilidad. Ahora, ¿qué nos dice la parte de la dependencia? O sea, cuando van a depender de nosotros, en cuanto a lo que es movilización. Para conseguir una movilización independiente será necesario la coordinación entre las actividades musculares, nerviosas y óseas, ¿no? Entonces, en la parte de dependencia, recordemos, para la movilidad va a depender de nosotros. ¿Qué vamos a prevenir? Y hemos dicho el estreñimiento, hemorroides, incluso hasta las úlceras, ¿no? Entonces tenemos que movilizarlo, porque recordemos que es un paciente dependiente. Entonces, ¿qué problemas más frecuentes son? Problemas, acá nos dice, problemas originados por el déficit de movilidad, problemas originados por sobrecarga también, ¿no? Más que todo, en la parte, en cuanto, y como recordemos que es un paciente dependiente, sí o sí tenemos que prevenir las escalas, pues, ¿no? Las úlceras que lamentablemente son adultos que están a riesgo de, ¿no? Entonces, las curaciones y todo ello, ¿no? Entonces, sí o sí tenemos que movilizarlo. Ya ustedes han trabajado, a ver, a ver, ¿quién está acá? A ver. ¿Aide Jessica está? Jessica, Aide Jessica. Hola, Aide Jessica. Ay, Dios. A ver, ¿me escucha? Hola. Sí, sí se escucha, Ya, a profesora. ver, está Arturo. A ver, Cassandra Infantes, ¿está? No, asistencia, pues voy a chequear entonces. Cassandra, ¿está? Hola, Cassandra, ¿estás? No está.
Ya, ustedes saben muy bien que yo considero mucho, ¿no? La presencia, cuando están pendientes de. Ya está. Entonces, a ver, nota. Pero espérenme un ratito, pues. A ver, ¿está Cassandra? Cassandra Infantes. No está, creo. Ya, Cassandra Infantes no está, falta. Ya, Caterina Ticón está. Caterina Ticona. No sé, te voy a hacer un... José, pon en Google. No está, Te voy a creo. preguntar. No me lo Si me pregunta algo. En Google. No sé. Caterina Ticón está. Ponte para Google. Caterina Ticón, ¿estás? Cris Rodríguez. Sí, Miss, presente. Ya. Cris, un gran favor. ¿Ya han trabajado lo que es movilización del paciente? Todo lo que es prevención de Sí, úlceras. hablamos de mecánica corporal. Sí, ya hablamos. Ya lo hemos trabajado. Entonces, eso es lo que quería saber, porque es muy importante. Ya. Continuamos con las clases, ¿ok? A ver, muy bien. Entonces, nos hemos quedado en la parte, a ver, en la parte de la necesidad de moverse y mantener buena postura, ¿no? Entonces, en la parte de dependencia ya nos ha hablado que son por problemas originados por el déficit de inmovilidad y los problemas originados de la sobrecarga. Bueno, ahora nos va a hablar de la necesidad de reposo y el sueño, que es muy importante también para nosotros, ¿no? La necesidad de reposo. A ver, por favor, a ver, compañeros, a ver, alumnos. Bien, vamos a hablar del tema de la necesidad de reposo y sueño. ¿Cuántas horas mínimo debemos de dormir? Nos dice 8 horas, ¿no? Entonces, reposo y sueño, ¿qué dice Virginia Henderson? Las manifestaciones de dependencia, dicen, que debemos de dormir de forma regular y con sueño reparador. ¿Qué más? Mantener activo durante el día para facilitar el descanso nocturno, ¿sí? Ingerir alimentos suficientes para mantener su energía y sueño continuado, nos dice. Bien, recordemos, ¿un adulto mayor duerme sus 8 horas? No, ¿verdad? No duerme sus 8 horas. ¿Por qué? Bueno, quien les habla actualmente tiene mis abuelitos, ¿ya? Entonces, mi abuelito pues duerme a lo mucho 4 horas, y ya pues está al tanto de incluso de despertar a sus hijos, ¿no? Y a veces pues son así los adultos mayores, ¿no? De que por qué no se levantan, y entonces nos alborotos de la casa. Entonces, pero es muy necesario que el adulto mayor tenga su sueño, ¿no? Que debemos de respetar su sueño y que tratar de que el adulto mayor descanse. ¿Para qué? Para prevenir su estrés, su ansiedad y todo ello. Entonces, según Virginia Henderson, nos dice que debemos, por ejemplo, en las noches, de repente, ojo, ahí tenemos que también de conocer qué alimentos tienen energía. Entonces, los alimentos que tienen energía, no consumir de noche, ¿no? Entonces, más ratito les voy a enseñar qué alimentos también les he preparado. Ya les voy a enseñar qué alimentos energéticos no debemos de consumir de noche. Por ejemplo, recordemos, igual los niños, ¿no? Los niños, ¿qué alimentos no deben de consumir de noche? Porque lo que queremos es que descansen, necesitamos que ese niño duerma, que recupere energías, ¿no? Entonces, porque a un adulto mayor que no duerma, entonces va a estar todo enojado, ¿no? Entonces, a nosotros mismos nos pasa. No duermo, entonces ya estoy ¿no? Ya estoy peleándome con toda mi familia, con mi esposo, etc., entre otros. Entonces es necesario y muy importante el sueño y el reposo. Ahora, ¿qué factores influyen en la independencia? En la parte física, el exceso de grasa, la inactividad que puede influir negativamente en el sueño, ¿no? Dice. En el estado psíquico, ¿qué nos dice? Los estados depresivos, eso es lo que tenemos que prevenir, los estados depresivos. Las pérdidas afectivas suelen ser a causa más frecuentes de la perturbación del sueño, ¿sí?
Entonces, también tenemos que saber dónde, ¿no? Porque tampoco voy a hacer que un adulto mayor esté durmiendo cuando, por ejemplo, hay bulla, ¿no? Entonces, no va a dejar que duerma ese adulto mayor. Entonces, hay que prevenir la perturbación del sueño. ¿Qué más nos dice? La capacidad de relajación es directamente proporcional a la profundidad del sueño, nos dice, ¿no? Que es muy importante, entonces, el reposo y el sueño, ¿no? Ahora, situación social. Factores relacionados con la vivienda y la cama. Entonces, también tenemos que ver ese confort de repente cómo está el colchoncito, ¿no? De repente hay muchos, de repente, lamentablemente, pues hay hijos que los damos de abandono al papá, ¿sí? Entonces los colchoncitos son duritos, entonces de repente también, lo que nosotros como enfermeros, técnicos de enfermeros, tenemos que usar el confort, ¿no? Que esté en un lugar adecuado, que se sienta bien, acolchonadito el adulto mayor, ¿no? Entonces, ¿qué más nos dice? En la parte social, ¿qué nos pone conocimientos según Virginia Anderson? Factores relacionados con la vivienda y la cama. El lugar de resiliencia, ¿sí? Residencia no habitual o compartir la habitación con otras personas que pueden producir dificultades en la satisfacción del sueño o del reposo, ¿no? A lo mejor de repente, pues, en casa hay muchos niños, ¿no? Entonces, ya, pues, ¿no? De repente cada uno en su espacio, ¿no? En su cuarto. Entonces tenemos que buscar sí o sí que este adulto mayor descanse en un lugar adecuado, sin bulla, ¿sí? Muy bien. Manifestaciones en cuanto al adulto mayor dependiente. Son problemas originados por el déficit de ¿qué? Alteraciones de motrices, al dolor. Claro que sí, porque yo creo de que nosotros mismos teniendo un dolor de cabeza vamos a poder dormir, no, ¿no? Entonces, ¿qué más? Limitaciones psíquicas, depresión y la falta de fuerza, dice. ¿Cuáles son los problemas originados por la sobrecarga? Son aquellos que están asociados a las úlceras, ¿sí? Infecciones, la falta de motivación, prurito, ¿no? Traumatismos, dermatitis, callosidades y uñas encarnadas, acá nos dice, ¿no? Entonces tenemos que prevenir todo ello, ¿no? Ahora, necesidad de mantener la temperatura corporal. A ver, los adultos mayores ahora somos friolentos, pues no son friolentos los adultos mayores, entonces también tenemos que abrigarlos, dependiendo de la temperatura, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice según Virginia Anderson? Durante los extremos de la vida, disculpen, ya está. Durante los extremos de vida, el centro termorregulador es menos eficaz en el recién nacido y en el anciano, por tanto, hay descensos de temperatura en situaciones normales, sintiendo frío o calor en diferente grado que el adulto, dice, ¿no? Claro que sí. Entonces, ¿cuánto es una temperatura normal? El valor normal es de 36 a 37.5, ¿no? Bien. Entonces, las manifestaciones de independencia, ¿qué nos dice? Que se debe mantener una temperatura corporal entre los valores normales según la edad, ¿sí? Piel y mucosas que tienen con un color rosado y mantener un mínimo de transpiración. Reacción equilibrada en diferentes temperaturas y ambientes, dice. ¿Cuáles son los factores que incluyen la independencia? Bueno, en la parte física, ¿qué nos dice? El ejercicio físico, a la misma vez que estimula el movimiento, produce calor corporal. Claro que sí, nosotros mismos hacemos ejercicio, entonces que sentimos calor, ¿no? Entonces, si el adulto va a caminar demasiado, ¿sí? Porque no va a hacer ejercicio igual que nosotros, entonces va a tener calor. Bien, ¿qué más nos dice? Se genera calor a través de la ingestión, o sea, cuando vamos a comer los alimentos, ricos en proteínas que estimulen el metabolismo corporal. Claro que sí, nosotros mismos. Estoy con unos escalofríos, pero si mi mamá me da un caldito, mi temperatura se va a regularizar, ¿no? Entonces, igual, ¿qué más nos dice? El cambio de temperatura según la hora del día, ¿no? ¿Qué más? El estado psíquico. Las emociones y la ansiedad la aumenta o disminuye, también dice, ¿no?
Ese sí es cierto, ¿no? Cuando está uno ansioso, ¿no? Que puede variar nuestra temperatura, ¿no? Al estar ansioso me puede bajar, puedo tener escalofríos, como también se me puede subir, ¿no? Entonces, hay que también valorar ello, tener lo que es la valoración del adulto mayor. Bueno, ¿qué más nos dice? Situación social. El medio ambiente puede ser causa de la dificultad en el mantenimiento de la temperatura. ¿Sí? Un adulto mayor tiene que estar a puertas cerradas, pues, ¿no? Dependiendo, también ver ¿cómo se llama? El ambiente, las horas también, ¿no? Entonces, todo ello. Pero un adulto mayor tampoco puede estar al aire, ¿no? Entonces, todo ello hay que considerar. ¿Qué más? Las costumbres y la cultura que van a condicionar el tipo de vestido que se utilice para mantener la temperatura. Bueno, eso lo vamos a trabajar también con ustedes. Va a ser de repente tarea que puedo verlo. Bueno, la diferencia, ¿no? Un adulto mayor, por ejemplo, en la selva, ¿no? A diferencia de la sierra, ¿no? Entonces, son costumbres, una cultura que uno también tiene, ¿no? Entonces, ¿qué más nos dice? Las características de la vivienda, ¿sí? La calefacción, las instalaciones de agua caliente, ajustes de ventanas y puertas, la cual van a ofrecer la confortabilidad ambiental y contribuirá en mantener la temperatura corporal. Bien, ¿qué más? A ver, ¿qué más Virginia Anderson nos presenta? La necesidad de evitar peligros. Esa es nuestra tarea, ¿no? De evitar peligros, que el adulto mayor esté en riesgo de, ¿no? Entonces, ya hemos dicho, hemos trabajado lo que es la parte preventiva promocional. Entonces, según Virginia Anderson, ¿qué nos dice? Manifestaciones de independencia, tomar medidas de autoprotección. Cuando un adulto es saludable, ¿se va a saber proteger? Claro que sí, ¿no? Está consciente de lo que va a hacer, de lo que hace, ¿no? Entonces, en tiempo y lugar y espacio. Tomar medidas de autoprotección, controlar emociones poniendo en marcha mecanismos de defensa, moverse en forma segura en el entorno, dice. ¿Cuáles son los factores que influyen en la independencia? En la parte física nos pone en conocimiento buen funcionamiento del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos, capacidad motora mantenida, correcto funcionamiento orgánico para mantener la seguridad. ¿Sí? ¿Qué más nos dice? Entonces, en estado psíquico va a mantener el equilibrio psíquico, conservar la capacidad intelectual. El carácter puede influir a la hora de sufrir accidentes. ¿Sí? Porque el adulto mayor ya es consciente. Cuando es dependiente es consciente de, ¿no? Como ya les he dicho, ¿no? Bueno, hemos hablado de salud mental y cultura de paz, en la cual también nos habla de ello, ¿no? Situación social, dice. El medio cultural y la educación incluyen en el mantenimiento del entorno seguro. Recursos disponibles para evitar peligros, riesgos ambientales como humos, ruidos de tráfico y contaminación. Inadecuación del medio y la modificación de barreras arquitectónicas. Bueno, esa es la exageración, ¿no? ¿Qué más nos dice? En la parte dependiente, entonces, en la parte dependiente, cuando dependen de nosotros, familias entre otros, ¿qué nos dice? Los problemas originados por déficit va a ser ¿cuándo? Cuando hay fragilidad por desequilibrio físico, psicológico, reacciones ambientales, pobreza y polución, ¿no? ¿Qué más? Cuando hay problemas originados por sobrecarga, como son infecciones, dolor, incoordinación motriz, hiperactividad y estrés. Entonces, estamos hablando en cuanto a lo que es prevención de riesgos, ¿no? ¿Dónde estás? A ver, la necesidad de evitar riesgos, peligros, ¿no? Entonces también es nuestra tarea, más que todo con los pacientes dependientes, ¿no? Aquellos adultos mayores que también están postraditos, pues, ¿no? En cama. Bueno, ¿qué más nos dice? Necesidad de comunicarse. Bueno, la necesidad de comunicarse, hemos dicho, para entrar en comunicación tenemos que entrar en empatía, con actitud positiva. Eso ya cada rato lo repetimos y lo volvemos a repetir, ¿no? Incluso yo para ustedes, para poder conversar, mínimo tengo que entrar en empatía. Bueno.
A ver, por favor. Bien, entonces, ¿cuáles son las manifestaciones de independencia? Bueno, acá según Virginia Anderson, ¿qué nos dice? Que debemos de comunicarnos, relacionarnos con el entorno en forma verbal y no verbal, ¿sí? Cuando hablan en forma verbal, pues tenemos que entrar, pues, ¿no? Hablar bonito, señora, ¿cómo es usted? Todas cariñosas, amables, ¿no? Teníamos que entrar en empatía. Y cuando dice no verbal, es nuestra expresión que nosotros presentamos al presentarnos tanto como al paciente y a la familia. A ver, por favor. Entonces, a ver. Por favor. A ver, silenciar. Silenciar sus audios, chicos, por favor, ya para dejar escuchar a sus demás compañeros. Entonces, bueno, ya hemos hablado en cuanto a la forma, cómo debemos de presentarnos, en la forma verbal y no verbal, ¿no? Entonces, eso es nuestro trabajo, ¿no? ¿Qué más? No solamente en el trabajo, sino en cualquier lugar, en espacio que nosotros tenemos que, vamos a laborar, vamos a estar en otros espacios, ¿no? Entonces, ¿qué más nos dice? Expresar deseos y opiniones y tener pertenencia a un grupo, dice, ¿no? Expresar deseos y opiniones y tener pertenencia a un grupo. Bueno, mantener una movilidad suficiente que permita las relaciones sociales, ¿sí? Lo que hemos dicho, ¿no? De repente de involucrar al adulto mayor en talleres, como ya les he hablado, en los municipios, en las iglesias, entre otros, que también forman talleres de adultos mayores para lo que es salud ocupacional, para que el adulto mayor no se sienta excluido, ¿no? Entonces, también, ¿qué dice? Tener una imagen de sí mismo que corresponda a la realidad, ¿no? Entonces, ni modo que vamos a ir a cuidar bien arregladas a los tacos, no. Entonces, tenemos que estar también, nosotros, cuando vamos a laborar, vamos a estar con uniforme, ¿no? Entonces, a cualquier lugar, nuestro uniforme, ¿no? O de repente, si es a campo, de repente mi chaqueta y, ¿no? Mi pantaloncito, de repente, dependiendo de dónde, ¿no? Expresar sin temores su sexualidad, dice, ¿no? ¿Qué más? Factores que incluyen en la independencia. En la parte físico dice el mantenimiento, a ver, el mantenimiento de las capacidades, ¿sí? Del sistema nervioso. Entonces tenemos que también valorar, ver, oler, tocar y sentir, dice, ¿no? La integridad de las cuerdas vocales para la emisión de la voz, ¿no? Entonces también tenemos que tener en cuenta ello. Funcionamiento orgánico que le permita su sexualidad, ¿sí? ¿Qué más nos dice? En estado psíquico nos dice el nivel de inteligencia que permita la comunicación. A ver, por favorcito, silenciar sus audios. A ver. Miss, así no se puede. Sí, por favor, alumnos. Por favor, alumnos. Oh, bueno, ya. Ya, por favor. Bien. Entonces, cuando hablamos de comunicación, porque recordemos que también es una etapa en la cual nosotros vamos a valorar al adulto mayor, ¿no? Vamos a valorar a ver, Aide, por favor, silencia tu audio. Aide es. Aide, por favor. Aide Jessica, por favor. Aide Jessica. Muy bien. Entonces, en el estado psíquico nos da el nivel de inteligencia que permite la comunicación, el equilibrio emocional, que influye en la calidad de comunicación, ¿sí? La experiencia de comunicaciones inefectivas condiciona nuevas relaciones. En la parte situación social, ¿qué nos dice? Las características del entorno, el medio social, la cultura en que se debe desenvolver, la disponibilidad económica, los medios de comunicación que favorezcan o entropezcan la relación. Entonces,
es muy importante la necesidad de comunicación, como dice Virginia Anderson, ¿no? Imaginen que vamos todos apáticas, entonces el adulto mayor no va a entrar en esa confianza, ¿no? Decir, oye, quédate conmigo, ¿no? O a sus familiares les diga, yo quiero quedarme con ella, ¿no? Entonces, igual en el trabajo, ¿no? Por querer tener un compañero, ¿a quién yo me acerco? ¿Un compañero enojado o un compañero alegre, con actitud positiva? Entonces me voy a acercar a un compañero con actitud positiva, ¿no? Entonces es igual. Entonces nosotros, ya está de más recordarles y decir, ¿no? Nosotros como enfermeros, técnicos de enfermeros, ya nacimos con esa vocación, con esas ganas de regalar una sonrisa, de entrar en empatía, el buen trato, ¿sí? Entonces, es muy importante tener de comunicación. Entonces, como ya nos ha hablado, también diferenciar la parte verbal y no verbal. Entonces, verbal es cuando hablamos con una entonación baja, entendible, pues, ¿no? Entonces, no verbal es como yo expreso, hasta mi cara, como si yo expreso, ¿no? Entonces, esa enfermerita es muy buena, dice el adulto mayor, ¿no? Entonces, también, entonces, ojo, también recordemos que no solamente vamos a estar con un adulto mayor, pues, que tiene el mismo idioma que nosotros. Hemos hablado en las clases anteriores que vamos a encontrar adultos mayores con otro idioma, el quechua, ¿no? Entonces, si yo no sé, también tengo que tratar de repente hablar en forma no verbal, no con señas, pero tratarlo bien, ¿no? Entonces, es muy importante la comunicación. Entonces, ojo, yo recomiendo también, porque hay cursos de quechua, ¿ya? Entonces, recomiendo que también de repente tener un cursito, ¿ya? De quechua, aymara, entre otros. Entonces, es muy importante, ¿no? Nos dice Virginia Anderson, la comunicación. Bien. ¿Qué más? Las manifestaciones en cuanto a la dependencia, problemas originados por déficit, dice, incomunicación por pérdidas sensoriales, por los problemas del sistema nervioso, la depresión y la soledad, ¿no? Entonces hay adultos mayores, pues, que por ello no nos van a hablar, no nos va a entender, ¿sí? Problemas originados por sobrecarga, por ejemplo, en accidentes cerebrovasculares, las cataratas, la inmovilización, traumatismos, tumores, uso de fármacos hipnóticos y antidepresivos, ansiedad, estrés y sentimiento de culpa, nos dicen, ¿no? Entonces, ¿qué más? La necesidad de expresar la sexualidad, nos dicen, ¿no? También es muy importante, recordemos que también lo hemos trabajado en el MAIS. Ojo, más que todo, esta valoración que estamos haciendo según Virginia Anderson es para la parte hospitalitaria, como también comunitaria, ¿no? Hay cositas que debemos siempre tomar en cuenta. Entonces, lo vamos a la diferencia con después, ¿ya? Ahora, ¿qué nos dice? Necesidad de expresar la sexualidad, nos dice. En la manifestación de independencia, un adulto, recordemos que es un adulto saludable, ser capaz de exteriorizar y satisfacer libremente sus deseos sexuales, si siente necesidad de ello, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues, pero no estamos para escuchar, ¿no? ¿Qué más? Responde a los estímulos y es capaz de mantener el impulso sexual dentro de los hábitos que ha desarrollado durante toda su vida, dice, ¿no? Bueno, capaz de expresarla a través de caricias, gestos, abrazos y su demostración. Que también, ¿no? Es muy importante ahí estar parte de empatía, de los gestos, los abrazos y otras demostraciones. Factores que influyen en la independencia. ¿Qué más? En la parte física, ¿qué nos dice? A ver, vamos a agrandar esta diapositiva. ¿Qué nos dice? Mantenimiento de la inmovilidad para desplazarse, moverse y relacionarse, nos dice. Para el mantenimiento de las capacidades sensoriales y de estimulación, ¿sí? ¿Qué más nos dice? En el estado psíquico, que debemos de tener en cuenta la situación afectiva según el que mantenga una pareja estable o esté soltero o viudo, dice, ¿no? La capacidad de adaptación a nuevas situaciones afectivas, cambios de domicilio, consideraciones de expresión de la sexualidad, ¿no? Si puede ser heterosexual o homosexual, también vamos a encontrar esos tipos de pacientes, ¿no? Que también la cual se merece mucho respeto.
la influencia de relacionarse o experiencias anteriores. ¿Qué más nos dice? El estímulo para mantener la creatividad en relación sexual, nos dice, ¿no? Bueno, situación social. La educación recibida y el nivel de cultura y desarrollado, dice. Las diferencias según el sexo, lugar de residencia, domicilio propio, domicilio con hijos o institución. ¿Qué nos dice en la parte de pendientes? En el hombre, ¿qué nos da a entender? Bueno, hay déficit en cuanto al hombre, la impotencia, la falta de erección y fallos de eyaculación, ¿no? Entonces ellos van a estar ansiosos porque su sistema ya no es normal. Entonces van a preguntar y nosotros tenemos que tener una respuesta, ¿no? Entonces es debido a van degenerando el sistema de nosotros, ¿no? Bueno, ya como adulto mayor, ¿no? En cuanto a la mujer, la falta de lubricación y la falta de apetito sexual. Sí, eso es lo que pasa cuando ya pasamos de los 60 años, ¿no? Entonces, los cambios de autoimagen, ¿no? También, ¿no? ¿Qué más? La sobrecarga. Bueno, puede ser por problemas ginecológicos en la mujer, los prolapsos, las carcinomas, entre otros. En cuanto al hombre, los carcinomas y tumorizaciones. En ambos puede ser los problemas articulares, diabetes, cardiopatías, bronquitis, espasmos y dolor, ¿no? Esto es muy importante, ojo, ya en la parte de sexualidad. Entonces tenemos que también explicarles por qué, ¿no? El adulto mayor. Se va degradando, pues, nuestro sistema, ¿no? Ya no es igual cuando éramos jóvenes. Bueno, para ellos va a ser una depresión, ¿no? Va en ansiedad, el por qué no, ¿no? Entonces, bueno, ya como más adelante lo vamos a hablar muy bien esto, más específico, pero es muy importante que tengamos en cuenta, ¿no? En el hombre, mira qué importante dice, ¿no? En el hombre, la impotencia, la falta de erección y los fallos de eyaculación, ¿no? Entonces ellos van a estar preocupados, ansiosos, el por qué, ¿no? Igual en la mujer, la falta de lubricación, ¿no? Ya no producimos las mismas hormonas, ¿no? Cuando ya somos adultos mayores. Eso tenemos que sí o sí tener muy claro, la falta de apetito sexual, ¿no? Entonces, más que todas las mujeres, pues, no hay apetito sexual en los ansiosos de querer estar ahí en el acto sexual. En ambos, bueno, también, ¿no? Van a preocuparse por sus cambios de autoimagen, ¿no? Que es muy importante también de hablarles, de comunicarles, ¿no? Es un poco difícil de repente en hablar en ello, ¿no? Cuando de repente nos pregunten, de repente muchos de nosotros también mantenemos un poquito de tabúes, ¿no? Es decir, ¿cómo le explico al Señor? ¿Qué le digo? Pero bueno, yo creo que con ello está muy puntual, ¿sí? No solamente esto sucede en pacientes dependientes, ojo, también en pacientes independientes, ¿no? Bien. ¿Qué más nos presenta Virginia Anderson? La necesidad de elegir según los valores y las creencias. Eso ya lo hemos conversado en la primera clase, se les ha explicado la parte de las culturas, de los idiomas, ¿sí? En la cual muchos adultos mayores van a depender de, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que adaptarnos a sus creencias y costumbres. Entonces, ¿qué nos dice Virginia Anderson en Manifestaciones de Independientes? Mantener convicciones personales frente a lo bueno y lo malo. Claro. Por la cultura, la ideología o religión frente a la propia vida, ¿sí? ¿Qué más nos dice? Ser capaz de opinar y de mantener actitudes que evidencien su forma de pensar. Vivenciar y exteriorizar su concepto de trascendencia, asistir a actos representativos de sus creencias, ser capaz de encontrar un significado de su asistencia, ¿no? Entonces, estamos hablando de valores y creencias, ¿no? Entonces, recordemos que no todos, por ejemplo, ¿no? Entonces, los hábitos, uno que vive aquí en la sierra, a diferencia de la selva, son diferentes hábitos, son diferentes costumbres, algunos de repente valores. Claro que todos tenemos valores, pero dependiendo también de las creencias, ¿no? Entonces, siempre tener en cuenta ello, ¿no? Bien.
¿qué nos habla? Factores que influyen en la independencia, tanto como físico, pero vamos a ver en el físico. Factor que es determinante a la hora de satisfacción autónomamente la necesidad de energía, ya que podrá exteriorizar su forma de pensar a través de los gestos y expresiones. Ahí tenemos que tener mucho cuidado con los gestos y las expresiones, ¿no? Al igual que hemos dicho, la parte verbal, inverbal. ¿Qué nos dice en el estado psíquico? En el estado mental y en el mantenimiento de las capacidades intelectuales permite actuar y vivir según sus creencias, ¿ya? Entonces, recordemos que también muchos adultos mayores, ¿qué podemos decir? También pueden ver diferentes formas de cómo dormir, ¿no? De repente nosotros decimos, señor, duerme usted, digamos, de repente el adulto mayor tiene pues siempre su costumbre es dormir en el sofá, ¿no? Pero nosotros de repente, como recién hemos venido a visitar a domicilio, ¿no? Le podemos decir, no vaya a su cama, entonces usted también tiene que respetar ello, ¿no? Entonces es una costumbre que ellos pues tienen, ya son viejitos y no podemos cambiar ese hábito, eso sí tenemos que tener mucho en pie, ¿no? De repente, también, ¿qué más? ¿Qué podemos, de repente, si hemos dicho, a ver, si hemos comentado, en la alimentación, si queremos que este adulto mayor tenga un sueño, un reposo, de repente, porque lo que podemos hacer es que duerma 6 horitas, entonces hemos dicho que en la alimentación no dar alimentos energéticos, ¿no? Porque van a estar activos, no van a querer dormir. Entonces, de repente, ¿su costumbre cuál es? Pues, de repente, un café bien dulce. Entonces, ahí estamos para nosotros, para enseñar, educar, ¿no? Y decirle que no, de repente bajar el azúcar poco a poco. Recordemos que para crear un hábito tiene que ser mínimo, pues 10 veces de estar ahí pendientes y decirse, señor Carlitos, ¿no? El día de hoy vamos a bajar una cucharita menos, al otro día otra cucharadita. Bueno, dependiendo de también, pues, ¿no? Entonces, hay costumbres que los adultos mayores pues ya tienen, ¿no? Pero nosotros estamos para enseñar, para educar y todo ello, porque estamos para prevenir, ¿no? Para prevenir otras enfermedades que también van a estar a riesgo de. Bien, ¿qué más nos dice en el estado psíquico? Exteriorizar emociones que expresa en forma del anciano y de vivir sus experiencias y que determina sus intereses, ¿no? Bien, expresión del deseo de búsqueda o de esencia de la propia vida, de la naturaleza y de la energía, dice. ¿Qué más? Situación social. Factores culturales, educacionales y grupales serán base de creencias y valores sobre la vida. La religión podrá influir en forma actual ante diferentes situaciones. Entonces, también, ¿no? Entonces vamos a encontrar de repente adultos mayores que también su tipo de religión también son distintos. Entonces también la cual tenemos que respetar, con actitud positiva, con la empatía, que es muy importante, la comunicación, ¿no?
¿Qué pasó? No se escucha nada. No se escucha nada. Estamos por acá y estamos esperando. Creo que se ha desconectado la Miss. Sí se desconectó la Miss. ¿Han visto o nada? Miss. Ya. Dentro de un momento se conecta la mi señorita, su ratito, por favor. Ya. Ya, a ver, hable usted con los chicos. Bueno, a los alumnos me van a disculpar por este medio, sino que parece que he tenido un internet. Estoy intentando entrar. Bien, nos hemos quedado en lo que es la necesidad de elegir según los valores y las creencias, ¿no? Entonces hemos dicho de que es muy importante relevar ellos, ¿no? Entonces, de respetar las costumbres y las creencias, tanto que pueden ser de forma religiosa, ¿no? Idioma, entre otros. Ya lo hemos conversado, lo hemos trabajado también en la anterior clase. Ahora, bueno, en cuanto a la dependencia, aquí nos habla Virginia Anderson. Nos habla que la incapacidad asociada al desequilibrio psíquico, la crisis y la falta de afirmación, situaciones de pérdida, ¿no? También, ¿no? Entonces, ahí el adulto mayor va a estar con la depresión, sus problemas físicas, ¿no? Entonces, problemas de autoestima también, que también es muy importante, que hemos dicho de que debemos de tener para el adulto mayor.
sentimientos de culpabilidad y la falta de motivación. Entonces nosotros estamos para motivarlos, ¿no? Motivarlos, involucrarlos hacia a la sociedad. ¿Qué más nos habla? En la parte de sobrecarga, la desvaloración asociada a enfermedades invalidantes, como puede ser la demencia, ¿no? La demencia también es una sobrecarga para nosotros, la ansiedad por la vulnerabilidad de enfermedades, como puede ser también problemas de incapacidad sensorial. Bien. Bueno, ¿qué más? Por último, la necesidad de aprender, nos dice, ¿no? Entonces, bueno, también es una de las necesidades de Virginia Anderson, la necesidad de aprender. Bueno, en cuanto a lo que son manifestaciones con pacientes independientes, les quiero recordar a los pacientes saludables, todavía mantienen su autocuidado, ¿no? Entonces, manifestaciones de independencia, ¿qué nos dice de acuerdo a la necesidad de aprender? Asistencia plena y productiva, ¿no? No involucrarse adultos mayores en los talleres ocupacionales. Cuando se conoce a sí mismo y tiene interés, se siente, bueno, lo que tenemos que hacer, que el paciente se sienta motivado y es capaz de razonar. También va a demostrar habilidades para solucionar situaciones referidas al aprendizaje, la cual también va a plantear cuestiones, dudas, preguntas, ¿sí? De acuerdo a sus emociones, ¿no? Entonces, sentimientos y existencias, ¿no? Según Virginia Anderson. Bueno, ¿qué factores deben de tener a un paciente independiente? En la parte física, porque tiene que tener de aprender, va a ser activo, ¿no? Entonces, va a tener la capacidad sensorial de mantener un factor preciso para favorecer su aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Dentro de una actividad de los talleres, ¿qué hacemos nosotros como municipalidad, ¿no? Entonces, como también como puesto de salud, de repente, no sé, llenado de papeletas, ¿no? Es muy conocido, ¿no? Entonces, de entrar a los periódicos, nosotros vimos como personal de salud, de repente, recolectamos los periódicos y acá, ¿no? Como aparte para que ayude a recuperar su memoria, ¿no? No tener memoria lenta o corta, se podría decir, ¿no? Entonces, también nos habla del estado psíquico, el mantenimiento de las capacidades psíquicas, la cual es un factor muy importante, muy fundamental que intervenga el aprendizaje, ¿no? Entonces, recordemos, nosotros, teniendo una actitud positiva, vamos a transmitir ello, ¿no? Algo positivo, algo energético, que este adulto va a estar en confort, ¿no? Entonces, ¿qué más nos dice? El estado anímico que puede favorecer la satisfacción de estas necesidades, como también la motivación de generar interés necesario para aprender, ¿no? Entonces, al tener energías positivas al adulto mayor, pues él va a estar todo satisfactorio de querer escuchar, de querer aprender, de estar con nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué más nos dice? En cuanto a la parte social, ¿qué nos dice Virginia Anderson? Dice que en el medio cultural del estilo de vida, los problemas estructurales, la vivienda y los medios económicos condicionan al aprendizaje, ¿no? Como también los recursos que cuentan a la ciudad que fomenten el interés de aprender. Bien, ¿qué más nos dice? En cuanto a los pacientes dependientes, son problemas originados por déficit, ¿no? Entonces, a un paciente dependiente, recordemos que son adultos frágiles, ¿sí? ¿Qué nos dice? Por la falta de motivación, la disminución sensorial, muchos de ellos son más sorditos, ¿no? Entonces la parte auditiva pues ya no. Entonces también la depresión, la falta de interés, la debilidad psicomotriz y la disminución de la capacidad de aprendizaje, ¿no? Entonces obvio que no va a escucharnos, no va a estar atento con nosotros, no va a tener esa capacidad de aprendizaje. Entonces, ¿qué problemas están originados ante la sobrecarga? Entonces está relacionado a problemas psíquicos. Uno de ellos puede ser la demencia, el estrés y el dolor, ¿no? Que hemos hablado mucho de ello. A ver, estoy intentando volver a entrar. A ver, otra vez. A ver, ingresar otra vez. Bien, a ver, alumnos, en cuanto a este tema, nosotros ya hemos finalizado la parte de, a ver, está sacado, ay Dios, hemos finalizado las 14 unidades de Virginia Anderson, en la cual nos enseña cómo valorar al paciente, ¿no? Entonces,
a las próximas clases les voy a enseñar cómo es el manejo de la valoración según dominio, ¿ya? Entonces, el manejo de las historias clínicas también, ¿no? Que he dicho que es muy importante, que no solamente en la parte de hospitalitaria, sino también por qué nosotros no podemos ir, ¿no? A domicilio, ¿no? De cómo valorar a un paciente, ¿no? Entonces, tanto físicos, psicológicos, ¿no? Entonces, bien, a ver, entonces, he tenido un poquito de problemas en cuanto a la plataforma, de repente, para que ponga sus tareas. Ahora voy a comunicarme con el profesor Juan Carlos Fred para que me pueda ayudar. Entonces, la tarea para las próximas clases va a ser presentar modelos de enfermería, ¿ya? Por ejemplo, pues hemos hablado de, a ver dónde está. Hemos hablado del modelo de Virginia Anderson, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no a la próxima clase hablar? La tarea va a ser el modelo de Dorotea Hoy, ¿no? Todo lo que es el autocuidado. Es muy importante también que vamos a trabajar para la valoración del adulto mayor. También las intervenciones que podemos trabajar para el adulto mayor, ¿sí? Entonces, esto va a ser la tarea y con esto concluye las clases. Profesora, ¿puede volver a repetir, por favor? Dime. ¿Puede volver a repetir? Era Dorotea, ¿qué más? Dorotea Ori. Dorotea Ori, ¿ya? Todo lo que es el modelo de Dorotea Ori, todo lo que es el autocuidado del adulto mayor. Porque, ojo, Virginia Anderson dice su teoría en forma general, pero si leemos un poquito también nos presenta por etapas de vida, ¿ya? Entonces, nuestro punto va a ser el modelo del autocuidado según Dorotea Ori en el adulto mayor, ¿ya? Eso va a ser nuestro trabajo. ¿Hasta cuándo tenemos plazo para presentarlo? Ya, esto va a ser hasta el viernes, ¿me parece? Hasta el día, bueno, hasta el domingo, como la he explicado, hasta el domingo, ¿ya? Ya. Ok, finalizo mis clases, les pido disculpas otra vez, lamentablemente se me iba el internet, estamos en comunicación. Muchísimas gracias, alumnos, las clases se dan por terminado. Gracias. Ya, hasta luego, profesora. Miss, gracias. Gracias, Miss. Chao, cuídense, bye bye.